César, Gabriel, por favor. Ahí está Wilson, gracias. Pablo, Leonor, Armando, Marisol. Ahí está Verónica, gracias. Gabriela, Daniel. Y así imagino que se van a ir sumando más rostros a este taller. Es importante, chicos, la presentación como tal, ¿no? Evidentemente es importante y es muy práctico estos talleres virtuales porque desde donde estamos podemos mantenernos al día en lo que es el derecho, ¿no? Ya no es una limitante el espacio geográfico como tal o nuestras actividades, justamente hoy como modo de anécdota. Yo salgo del trabajo a las 7:30, entonces de voladita, ¿no? Eso es algo positivo a través de estos medios. Sin embargo, aspectos negativos que se pueden tener con estos medios es justamente, pues, esa informalidad, lo diremos así, o ese impersonalismo, mejor, de no conocernos, de no interactuar cara a cara, ¿no? Así que les motivo a todos, por favor, mantener prendidas sus cámaras a las que ya han prendido, muchas gracias, y al resto váyanlo prendiendo, es importante, lo vuelve más personal el aprendizaje y hasta para ustedes, menos aburrido, ¿sí? Bueno, anterior sesión han llevado ya lo que es el derecho familiar, han recordado. Imagino que los que se han inscrito en este taller debe haber estudiantes de derecho, como así hay colegas, abogados, no sé si quisieran levantar la manito o escribir en el chat quiénes son estudiantes aún de la carrera en pregrado de derecho. Nadie, es decir, todos son abogados, ¿verdad? ¿O hay alguno aprendiendo? Ha habido casos que se inscriben para ya tener un poco más de experticia, ¿no? Bueno, sean todos bienvenidos, colegas, nuevamente. La sesión anterior han debido ver lo que es el derecho familiar, han recordado, de hecho, lo que ya han estudiado en la carrera, en la materia de derecho de familia. Yo soy estudiante, Wilson, sí, bienvenido, Wilson y Marisol. Me parece excelente ya su curiosidad anticipada que tienen y que se vayan también formando. Es muy importante. Perfecto. Bueno, les decía, para la mayoría han ido recordando que era el derecho familiar y el proceso familiar como tal, ¿no? Y sobre todo los tipos de procesos. A ver, Marisol, ¿qué año vas de la carrera? Nada. Karina, ¿te acuerdas qué tipo de procesos hay en el proceso familiar? Primer semestre. Uy, no, entonces desconoces todavía el derecho familiar como tal, Marisol. Más adelante, a mitad de la carrera, más o menos, se va viendo esta materia. A ver, Belén, ¿qué tipos de proceso familiar recuerdas que hay en la Ley 603, Código de las Familias? Nada. Katia. Am, Procesos ordinarios, extraordinarios, Muy o bien, y de resolución inmediata, perfecto. Imagino que eso lo han visto el día de ayer o lunes, ¿verdad? No estoy muy segura con las fechas de mi ordinarios. predecesor. Exacto. Muy bien, gracias, Belén. Y bueno, hoy nos toca hablar de un proceso tanto ordinario como extraordinario, me dirán, pero Jocelyn, ¿cómo es eso posible? Bueno, vamos a estudiar el día de hoy el Instituto de la Unión Libre o de Hecho. ¿Sí? Este Instituto del Derecho Familiar que ha tenido una gran trascendencia, una práctica desde hace siglos atrás, que, bueno, es importante, creo yo, poder definir el tema de los antecedentes históricos, sobre todo porque la ley está ahí en el Código Ley 603, ¿no? Y evidentemente estos talleres son para enriquecernos un poco más, profundizar y como tal especializarnos, ¿sí? Bueno, empezaremos, ingresaremos en materia. Voy a compartir pantalla. Espérenme, por favor.
Ok. Me avisan si logran visualizar. ¿Se ve? Sí se ve, ¿Logran Gaby. ver? Perfecto. Gracias, Belén. Bueno, como les decía, ya han repasado, queridos colegas, lo que es un proceso ordinario. A ver, Belén, ¿qué había sido un proceso ordinario? ¿Recuerdas? ¿Qué características tiene como tal un proceso ordinario? El resto igual, si tiene complicaciones con su micrófono, puede compartirlo acá por el chat, que estoy al pendiente. Nadie. Bueno, como tal, el proceso ordinario en general, porque hay procesos ordinarios civiles, hay procesos ordinarios familiares, como en este caso, significa que se tratan, que tienen procedimientos generalizados. No es un procedimiento especial o específico como tal para un determinado tópico, en el cual en estos procesos se van a tratar institutos del derecho. Ahora bien, ingresando en materia como tal, el proceso ordinario familiar, vamos a enfocarnos, como ya nos decía acá la colega, en los procesos ordinarios. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cuáles han visto el día de ayer? Vamos, participen, por favor, si no la clase se vuelve tediosa, es como un monólogo. Mayra, ¿qué procesos ordinarios en familia han estudiado? ¿Han debido leer el artículo como tal? Belén, Marisol. A ver, vamos a buscarles otra vez porque estoy hablando sola. No se acuerdan lo que ayer han avanzado. Wilson. Bueno, pues recurriremos a nuestra norma. Voy a compartirles la ley 603 para refrescar como tal cuál había sido la nominación de estos procesos ordinarios, ¿sí? Es muy importante, queridos colegas, conocer las nominaciones. Justamente las nominaciones se encuentran en la parte segunda del código. Imagino que mi predecesora les ha explicado que el código se divide en dos partes, ¿sí? Y la segunda parte justamente es la procesal, la procedimental, en la cual se va a estructurar o se va a definir los tipos de procesos. Está lento. Acá está. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Como les decía, acá está. Tenemos el artículo 421. En este artículo 421, en sus incisos A, B, C, D, nos está dando ya 4 procesos ordinarios que prevé la ley 603. ¿Cuáles habían sido? La nulidad de matrimonio o de unión libre, que es un punto que el día de hoy vamos a abordar. Por eso les decía, vamos a hablar de la unión libre tanto en un proceso ordinario como en un proceso extraordinario. Ahora vamos a verlo más adelante, ¿sí? Luego tenemos la nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial. La división y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramita en ejecución de un proceso de divorcio. En este caso, por si acaso, si es que no les han explicado, es cuando no se ha hecho homologar un acuerdo regulador de divorcio. ¿Sí? Si no hay un acuerdo regulador, entonces necesariamente se tiene que iniciar un proceso de división y de partición posterior a un divorcio. Y finalmente, la determinación de bienes propios cuando existe un desacuerdo sobre su calidad. Esto está muy relacionado con el inciso C.
Vamos a hablar más adelante el día de hoy acerca de la comunidad ganancial, y en la comunidad ganancial suele suceder una confusión entre bienes comunes y bienes propios que han tenido los cónyuges o, en nuestro tema particular, los convivientes. ¿Sí? Esos son, queridos, estimados participantes, los procesos ordinarios en materia familiar. Habían sido 4 los que prevé el Código de las Familias. Ahora bien, hablemos de los procesos extraordinarios. Prevé los incisos de la A a la J. Está el divorcio, la declaración judicial de filiación, la impugnación de filiación, la negación de maternidad o paternidad y el tema que nos interesa, la comprobación de matrimonio o unión libre cuando esta última, se refiere a la unión libre, no está registrada. Voy a explicar este punto más a detalle, ¿sí? Después está la oposición al matrimonio, la declaración de interdicción, la cesación de interdicción, la suspensión, extinción o restitución de la autoridad materna o paterna y finalmente la asistencia familiar. Lo que es el inciso G y es el inciso J, mis estimados, van a verlo la siguiente semana con la última doctora con la cual se va a culminar este taller. Van a ver estos 2 procesos extraordinarios, lo que es la declaración de interdicción y la asistencia familiar. Sin embargo, ya les voy anticipando que el día lunes vamos a dar una antelada sala a estos 2 procesos con un caso práctico. Como tal, cosa que los va a mantener curiosos y motivados para poder aprender la parte normativa, doctrinal y jurisprudencial de estos 2 procesos extraordinarios. Dando esta retroalimentación, lo denominaremos así, ahora sí ingresaremos al tema que nos corresponde. Entonces, como pueden evidenciar, la unión libre, o de hecho, es un proceso ordinario cuando se habla de la nulidad. La nulidad es un instituto que previene del derecho civil, ¿sí? No es novedad, vamos a decirlo así, no es novedad que los institutos que posee el derecho familiar han sido extraídos, inspirados o basados como modelos del derecho civil, ¿sí? Y la nulidad es un instituto del derecho civil como tal. ¿Qué hace la nulidad? ¿Cuál es su objetivo, su finalidad? Simplemente dejar sin efecto legal, es decir, no tiene validez. Eso significa la nulidad. Por otro lado, también les decía que la unión libre o de hecho también es un proceso extraordinario, ¿sí? ¿Qué diferencia habrá entre un proceso ordinario y un proceso extraordinario? ¿Alguien me puede decir? ¡Yujú! ¿Hay alguien en sala? Karina, Adrián, ¿me puedes decir las diferencias entre un proceso ordinario y un extraordinario? Dale, anímate. Bueno, un proceso ordinario, ya les explicaba a un comienzo, son procesos que no tienen un procedimiento especial, son generales, ¿sí? En cambio, un proceso extraordinario, el proceso ordinario normalmente es largo, ¿sí? En caso, el proceso extraordinario sea abreviado, sea sintetizado, es más corto, se simplifica en una sola audiencia y en una sola audiencia se tiene que reproducir toda la prueba documental, pericial, de inspección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente para lograr su cumplimiento rápido, eficaz y efectivo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora bien, ¿qué será la familia? Hay que partir. Es importante antes de irnos a la unión libre, hay que hablar de la familia. La familia es esa célula vital de la sociedad, base fundamental del Estado. Y esta familia está conformada por un grupo de personas que se unen, ya sea por un vínculo de consanguinidad, o sea, la sangre, la afinidad entre primos, tíos, sobrinos y la adopción, ¿sí? Ya sea entre ascendientes, padres, abuelos, descendientes, hijos, nietos
colaterales, hermanos, tíos y primos. Esta familia se tiene que desarrollar bajo un sistema de principios, valores y reglas. Estos principios, valores y reglas lo tienen plasmados desde el artículo 2 hasta el artículo 7 de la Constitución Política del Estado como tal, ¿sí? Evidentemente, la familia como grupo se tiene que conformar bajo un interés común. Anteriormente, ¿por qué se conformaban las familias? Se conformaban las familias, uno, para mantener la especie como tal, ¿sí? Dos, ya posteriormente hablemos un poco más contextual, pongamos el lado del campo, por ejemplo, era más necesario tener más hijos para ayudar con la cosecha, con la siembra, el trabajo de campo como tal, ¿sí? Además que esta familia va a ser la continuidad y el crecimiento para con sus miembros, es decir, la familia ya no solo está para mantener la especie, no solo está para tratarlo como una mano de obra, va más allá de, mucho va a depender, pero de los principios, de los valores y de las reglas de cada familia. Cada familia tiene su propio sistema de valores. Habiendo aclarado qué es la familia, el derecho de familia, en cambio, ¿qué va a hacer? Va a regular estas relaciones familiares entre ascendientes, entre descendientes y colaterales que pueden ser de un orden personal, como ser, por ejemplo, la declaración de interdicción en parte, o de orden patrimonial, como ya vamos a ir viendo con la unión libre, ¿sí? Este derecho familiar, ¿qué se hace? Se van a establecer derechos, pero también deberes y obligaciones. Cada integrante del grupo familiar tiene sus derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. Lo encuentran desde el artículo 59 hasta el artículo 65, si no estoy mal, ¿sí? Tienen toda una sección acerca del derecho fundamental de las familias. No se reconoce a un solo estilo o tipo de familia. Hay diversidad de familias y cuando hablamos de las diversidades de las familias, nos referimos sobre todo a que puede haber madre soltera, padre soltero, nieto, abuelito, entre hermanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Antes de hablar de la unión libre o de hecho, les decía, ha atravesado por un proceso histórico para llegar a ser codificado en nuestra ley 603, ¿sí? Y resulta ser que anteriormente el derecho familiar como tal, la familia, ¿sí? Tiene fuentes, es decir, de dónde, cómo se compone una familia, cómo se creaba una familia. Y evidentemente la primera fuente para una conformación de la familia era el matrimonio, ¿sí? El matrimonio es y fue la primera fuente que constituye a una familia como tal, ¿sí? Ahora, hablando de Bolivia específicamente, es un dato curioso para los que no sabían. El matrimonio, ustedes lo relacionarán al matrimonio civil que se celebra hasta el día de hoy. Sin embargo, no era el caso. El matrimonio que se celebraba y era válido era el matrimonio religioso católico. ¿Por qué? Porque Bolivia anteriormente era un estado católico, apostólico y romano. Hoy en día, en cambio, Bolivia es un estado laico. ¿Qué significa eso? Que no tiene una religión oficial. Es decir, integra, respeta a todas las religiones, pero no adopta para el Estado una religión que le represente, como así la religión católica. Nunca se han puesto a pensar que por qué hay feriado en Semana Santa, en Corpus Christi, por qué hay tolerancia laboral en la Virgen de Orcupiña. ¿Nunca se han preguntado, estimados? Adrián, ¿nunca te has preguntado de esos feriados? Claro, porque Bolivia era un estado católico, apostólico, romano. Así lo dictaminaba nuestra Constitución Política del Estado. ¿Sí? Por lo tanto, esta situación, el matrimonio era la única fuente válida que generaba la familia. Por lo tanto, ¿qué estudia el derecho familiar? Ya les había dicho, regula las relaciones de sus miembros respecto a sus derechos, a sus deberes y a sus obligaciones.
¿Qué te está queriendo decir? Si tú conformabas una familia fuera del matrimonio, entonces no tenías derechos, no tenías deberes. Pregunta, ¿qué piensas, Karina? Y aquí vienen los denominativos, hijos extramatrimoniales, hijos bastardos, ¿no? Son adjetivos que se han escuchado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué opinas, Karina? Si tú no conformabas tu familia bajo el matrimonio, entonces tus miembros de tu familia no tenían derechos y no tenían que por qué cumplir sus obligaciones. ¿Qué opinas? ¿Será así? ¿Falso? ¿Verdadero? Belén, ¿qué opinas? Dale, Belén, te escuchamos. Em, sí, no tenían derechos. Tal vez sí obligaciones, pero no derechos, como Ok. tal, como el matrimonio. ¿Me puedes dar un ejemplo de algún casito Eh, que Tal vez sepa? sin derecho sucesorio. Ujú. Sí, así es. Por ejemplo, deben conocer casos o personas que no cuentan con el apellido paterno, ¿sí? Han sido reconocidos por el abuelo materno o por otras personas. O se han repetido el mismo apellido de la mamá, ¿no ve? ¿Conoces casos, Belén? Que sí han repetido el apellido de la mamá. ¿Y por qué? ¿Por qué no se han hecho poner el apellido del papá? Hijos fuera del matrimonio. Mm. Más allá de eso, ya les estoy adelantando, eh, resulta ser que para inscribir al bebé recién nacido, requerías del consentimiento y de la participación total y absoluta de ambos progenitores, ¿sí? Pero ¿qué pasaba si era un hijo extramatrimonial y el hombre era casado o simplemente no se quería hacer cargo y decía, no, no es mi hijo, no, no voy a ir, no voy a participar? Entonces, la madre no tenía más remedio que hacerlo inscribir ya sea con su apellido o con el apellido de otra persona, porque ese papá no quería. Y tú dirás, pero hay un proceso actual, el extraordinario, que es negación de paternidad o de maternidad, ¿ya? Las cosas han cambiado, pero ya me estoy adelantando, es muy motivante estos temas, ¿sí? Pero esa es la regla en ese entonces. ¿De qué año les estoy hablando? A partir de 1830, decían, si no se ha conformado la familia bajo el matrimonio religioso católico, entonces esos miembros están desprotegidos. ¿Sí? Están desprotegidos porque se van a vulnerar sus derechos y las personas que eran responsables u obligados van a incumplir sus deberes. A ver, veremos más adelante, está interesante. Resulta ser que Bolivia tenía un acuerdo estatal entre iglesia y Estado, y eso ha sido expresado por medio de nuestra normativa boliviana. Bolivia ha tenido su primera codificación del Instituto de la Familia en el Código Civil. Hace un momento les decía, no es novedad saber para nosotros los abogados que el derecho familiar antes estaba inmerso en el Código Civil Santa Cruz de 1830, colegas. No tenía su propio código anteriormente, ¿sí? Evidentemente, más adelante, por las necesidades de la época, del contexto social, ha tenido no más que independizarse, ¿no? Posterior a ello. Sin embargo, hablaremos de las características que tiene el matrimonio como fuente de la familia. El matrimonio deriva del latín matris et munium, que significa oficio de madre. Entonces, se llama al matrimonio casamiento y no patrimonio, dice, pues es la madre la que lleva la parte más difícil en el hogar, la conducción de la familia y la crianza de los hijos. ¿Cierto? ¿Falso? Saquen sus conclusiones, mis estimados. Además que este matrimonio en 1830 en Bolivia, como les digo, no existía una ley especial familiar boliviana, sino que estaba regulada por el Código Civil boliviano de forma muy general. O sea, ¿qué hablaba del matrimonio religioso en el Código Civil? ¿Cómo se celebra y sus requisitos? Nada más, básicamente un trámite, si se dan cuenta.
No hablaba de ningún tipo de proceso de los que acabamos de leer, por ejemplo, la nulidad o la oposición. No hablaba como tal. Claro que esta situación no duró. Como les decía, el gobierno boliviano, el Estado boliviano tenía ese pacto, esos estrechos lazos entre la Iglesia Católica, ¿no? Al extremo de introducir en el derecho canónico, en el Código Civil. El derecho canónico como tal representa lo que es la religión católica, ¿sí? Entonces, en vez de proteger, de resguardar los derechos fundamentales que tienen los miembros de esta familia, ¿qué ha pasado? Los discriminaban, los sesgaban. Ah, ahí está el hijo bastardo, el hijo no reconocido, el hijo extramatrimonial, extraoficial y otros peyorativos, ¿sí? Porque esa familia que se había conformado fuera del matrimonio religioso católico no era ese fruto previo del sacramento del matrimonio religioso, porque para los que son católicos acá sabemos que en la religión católica hay 7 sacramentos, entre esos el matrimonio, ¿sí? Situación que no ha sido mantenida y posterior a ello, el 11 de octubre de 1911, se promulga la ley del matrimonio, pero ya no el matrimonio religioso, sino el matrimonio civil. Jerry Lidian, una consulta, no están corriendo las diapositivas. ¿Se logra ver? Estoy en la diapositiva de matrimonio religioso y matrimonio civil. ¿Alguien me confirma? La pantalla se observan los artículos, doctora. Los artículos. No, ningún artículo. O sea, está transmitiendo el código familiar. Sí, aún Oh, está ya. proyectando eso. Yo estoy pensando que me están siguiendo. Ya, ahora sí. Ahora sí, doctora, gracias. Ya, perfecto. Bueno, lo que les hablaba hace un momento, ¿no? De que en Bolivia la única forma de consolidar una familia era a través del matrimonio religioso y que el derecho familiar no tenía su propia ley especial, sino que ésta estaba inmersa en lo que era el Código Civil Santa Cruz, ¿no? Y que la palabra matrimonio deviene o deriva del latín matris et munium, ¿no? Que eso significa oficio de madre. Y bueno, les estaba explicando acerca del matrimonio religioso católico que fue introducido el derecho canónico dentro del derecho civil, porque les dije que fue muy fuerte el impacto que tuvo la Iglesia Católica con referente al Estado boliviano, ¿sí? Posterior a ello, el 11 de octubre de 1911 se promulgó la ley del matrimonio civil. Esto quiere decir que el único matrimonio válido y que lo exige así la ley para que surtan efectos jurídicos legales es el matrimonio civil y ya no así el matrimonio religioso. Ojo, esta ley del matrimonio civil no es que esté prohibiendo que te cases por la vía religiosa. Puedes hacerlo, es tu libre decisión. Sin embargo, para que surtan efectos jurídicos legales, que ya vamos a verlo más adelante, necesariamente tenía que ser un matrimonio civil como lo que se conoce hoy en día, ¿no? Y el 23 de agosto de 1972 se crea el primer código de familia. Dato curioso, Bolivia tuvo 3 códigos de familia. El que les estoy hablando, el primero, el Código de Familia de 1972, y en este código se logra institucionalizar al matrimonio civil, ¿sí? Es el único que va a surtir efectos jurídicos. Sin embargo, al igual que en el Código Civil, se va a limitar, a detallar qué requisitos, qué formalidades se requieren para la celebración del matrimonio civil. Nada más, ¿sí? Posteriormente, ¿seguíamos siendo un Estado católico apostólico romano? Sí, continuaba aún latente la alianza Iglesia-Estado, porque si bien ya no era necesario, no era un requisito formal el casarse por la iglesia, según nuestra idiosincrasia, nuestras prácticas sociales, culturales,
aún era efectuada este ritual, ¿no? Como tal. Y de hecho, le daban más importancia, más valía al matrimonio religioso. Ahora entienden por qué lo ven más importante casarse de religión que de civil. Anteriormente la ley así lo prevía, ¿no? Sin embargo, el contexto ahora es diferente, es al revés, en cambio, ¿sí? Sin embargo, como han visto en la carrera de Derecho en el primer semestre, Marisol, no sé si ya llevaste o estás en vías de, ¿qué nos dicen? Que las normas jurídicas, como ser estos artículos de la Ley 603, se han basado en normas sociales, ¿sí? Y una norma social que aún mantenía su vigencia era el matrimonio religioso. Es decir, el que no estaba casada por la iglesia, ese matrimonio no estaba bendecido por Dios. Entonces, esa pareja era juzgada por la moral, por los prejuicios, por los estereotipos de género como tal de la época, ¿no? No era bien visto, en otras palabras, ¿sí? Y bueno, es así que el 6 de agosto de 1975, mediante el decreto bajo la presidencia del presidente Banzer, se ha creado el Código Banzer. El Código Banzer es en materia civil y en este Código Civil sigue manteniendo la validez y la obligatoriedad del matrimonio civil, ya no del religioso. Imagino que la mayoría sabe que Banzer era militar, entonces no se podría justificar, digámoslo así, su acepción de por qué quitarlo como un requisito formal al matrimonio católico, ¿ya? En 1988 se promulga el segundo Código de Familia, es decir, el primer Código de Familia es de 1972 y este segundo Código de Familia que se denomina la Ley 996 de 1988. No se ha reformado el Instituto del Matrimonio, seguía tal cual como el Código de 1972. Sin embargo, acá ya van a hacer una aclaración de que el matrimonio civil ahora es de carácter o tiene una naturaleza jurídica contractual. ¿Qué significa? Un contrato. Por eso algunos dicen casarse es mal negocio, casarse es firmar un papel. Evidentemente, ¿qué es un contrato? Es el acuerdo de dos o más voluntades en la cual se expresa ¿qué? El consentimiento, ¿sí? Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, mis estimados? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo el contexto social acá en Bolivia, normativo e histórico? ¿Vamos bien? Adrián, Belén. Muy bien, perfecto. El resto, si no quieren prender sus camaritas, interactúen con los emoticones como su compañero. Bueno, ahora sí hablaremos de la unión libre o de hecho. ¿Qué es la unión libre o de hecho? Es cuando una pareja cohabita bajo el mismo techo, en una misma casa, un mismo hogar, ¿sí? Y esta pareja que cohabita se va a desarrollar como un matrimonio, pero no lo es, ¿sí? Entonces, esta pareja va a asumir roles de marido y mujer. ¿Por qué les pongo de marido y mujer? Más adelante lo vamos a ver. Sin las formalidades de rigor de la ley. Una parte de la población elige solo convivir sin casarse. Entonces, la unión libre es vivir juntos como si estuvieran casados. ¿Casados por qué vía? Por la vía civil. Pero si me dicen, doctora, ¿qué pasa si esta pareja sí está casada por lo religioso? ¿Qué les había acabado de explicar? ¿Es válido el matrimonio religioso? ¿Surte efectos ante la ley? No, no surte efectos. Entonces, como si no lo estuvieran, básicamente. Simplemente conviven, simplemente cohabitan, pero no surte efectos jurídicos. ¿Qué nos dice? Mayormente, ¿por qué hay parejas que prefieren cohabitar, convivir como esposos, pero sin formalizar a través de un matrimonio civil? Probablemente porque esa pareja no cuenta aún con independencia, porque aún no cuentan con solvencia económica, porque son menores de edad, no tienen una estabilidad laboral o simplemente y llanamente porque no quieren formalizar con esa pareja, ¿no? Ahora, de cómo está constituido esta unión libre o de hecho. Estos dos elementos están
primeramente la monogamia. Mono significa uno, es decir, con esta pareja me quedo yo, no con más, ¿sí? La permanencia, ¿sí? Me tengo que quedar con esta pareja hasta el final de los tiempos. Por eso en el matrimonio religioso dice hasta que la muerte los separe. No puedes divorciarte para el derecho, para el matrimonio religioso. Para la Iglesia Católica simplemente se puede declarar nulo un matrimonio si es que así lo aprueban la alta jerarquía de la Iglesia. Pero anterior a ello no hay divorcio. No te puedes separar. La única forma en la que te separas es con la muerte de uno de los cónyuges. Bueno, hablaremos entonces del contexto histórico que ha tenido la unión libre acá en Bolivia. Como tal, les decía, es una práctica desde hace siglos que se ha tenido. Sin embargo, ahora lo vamos a nombrar como tal con sus nombres apropiados, ¿no? Y bueno, tenemos acá la primera forma de unión libre, no se denominaba unión libre acá todavía, se le denominaba sirwiñacu, ¿sí? ¿Qué era el sirwiñacu? Es esa convivencia por el lapso de un año entre un varón y una mujer, y estas dos personas tenían que tener una edad casadera, en ese entonces 15, 16 años, ¿sí? ¿Para qué? Acá entran mucho lo que son los matrimonios arreglados o matrimonios futuros, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo para que sea más gráfico. Acá Adrián le pide la mano a Belén, las familias acceden, pero para evitar de que este matrimonio fracase, ¿qué sugieren ambas familias? Porque tienen que tener el permiso de ambas familias, que cohabiten, que convivan por máximo un año. En ese año, evidentemente, están haciendo sus preparativos para su matrimonio, para su celebración. Sin embargo, en ese año ya la pareja se está conociendo en este compromiso. Este compromiso es formal. No sé si han visto videos, hasta ahora se mantiene este ritual del sirwiñacu en las pedidas de mano, en Perú sobre todo. Van toda la familia, a veces cuando son comunidades más pequeñas, van toda la familia acompañadas con presentes, normalmente llevan lo que se ha cosechado, papa, animalitos, carne, etcétera, van con estos productos con la familia, porque la familia te está acreditando, tu población, tus vecinos te están acreditando que eres soltero, para empezar. ¿Sí? Que no tienes otro compromiso con otra persona. La mujer igual. Entonces es público este compromiso, esta pedida de mano, ¿sí? Se pide la mano y ¿qué hace? El varón se la lleva a la mujer. O sea, la mujer no es que le van a pedir la mano y se queda en la casa de sus padres. Se va, se lo lleva el chico a su casa. Justamente para convivir lo que es este año, para que se conozcan y para que más adelante no se arrepientan o para que no se hagan la burla. Y hasta mientras van lo que es planificando, ¿no? El matrimonio. Esto todavía del sirwiñacu se ve, pero ahora lo llamamos mañago, ¿sí? Acá, pedida de mano, o el irpague en La Paz, ¿sí? Luego pasamos a la época de la colonia. Esta época de la colonia sabemos que nos han invadido, nos han conquistado los españoles a América Latina como tal, como al ser Bolivia. Han llegado los españoles empuñando la cruz de Cristo y la espada purificadora de la Iglesia Católica y nos han impuesto con la Biblia en mano las enseñanzas, los valores, los principios de su fe cristiana. ¿Y qué decían? Convivir sin estar casados. Pecado. Sacrilegio, no puede ser. Vas a arder en el infierno, arrepiéntete de tus pecados, porque es un sacramento el matrimonio. Por lo tanto, acá los jesuitas, evangelizadores, sobre todo acá en Bolivia, en representación de la corona española, como han visto a los aborígenes españoles que su práctica salvaje, lo diremos así, que atentaba ante las leyes divinas,
pues tenía que ser modificada, ¿no? Pero como muchas otras prácticas, no se pudo desaparecer o exterminar, digámoslo así, al Cirguiñaco. Porque cómo nos veían en esa época de la colonia, en la conquista, nos veían como aborígenes, como salvajes, que idolatrábamos a deidades naturales, cósmicas, hablo del sol, de la luna, la Pachamama como tal, ¿no? Entonces, nosotros poseíamos el pecado original porque para empezar ni siquiera estábamos bautizados con su fe. Pecadores, por eso nos bautizan, ¿sabían? Tenemos el pecado original de la forma en la cual nos han creado, ¿no ve? A través del coito como tal. Y bueno, bajo esa forma de pecado original, los jesuitas han tratado de exterminar esta práctica del cirguiñacu, que hoy en día lo conocemos como concubinato, ¿sí? ¿Y cómo lo han intentado? Con palabras, por favor, dejen de cohabitar. No, a través de látigos y lapidación. Sin embargo, aquí hay una paradoja para los que son curiosos con la historia boliviana. Satanizaban la práctica del cirguiñaco, es decir, de convivir, de cohabitar antes de las nupcias, pero era normal que los conquistadores decían, muy bien, ¿qué mujer me gusta? Belén, me gusta, va a ser mi mujer, pero no le pedían la mano, no se casaban con ella. La tomaban como la madre de sus hijos, como un objeto sexual, como su sirvienta. Entonces es interesante. Adrián. Doctora, buenas noches. Va a disculpar, le comento que estoy con un poco mal de mi internet y quería participar, no podía. Efectivamente, doctora, hay muchas contradicciones con cuando nos han impuesto, o sea, el tema del matrimonio, de la religión, ¿no? Porque lamentablemente, muy aparte de los conquistadores, creo que es bueno resaltar que los mismos curas, o sea, los mismos padres que venían a nuestras tierras, decían, ¿no? Perdón si me equivoco, pero decían, para que la mujer sea buena mujer con el hombre, tiene que pasar una noche con el padre. Y a raíz de esa situación, contradictoriamente, embarazaban a las mujeres y de ahí es donde nace el mestizaje. Entonces, hay yo creo que muchas contradicciones con el tema de esto de la aplicación, de lo que nos han impuesto para el tema de esto del matrimonio. Y bueno, lamentablemente eso creo que ha desembocado que nosotros también, muchas personas, cuando ya realmente se interiorizan en estos temas, ya prácticamente lo ven al mismo catolicismo, a la religión, como algo casi era en su momento negativo. Y ahora, con las denuncias y tantas cosas que ocurren, yo creo que se ratifica en ese aspecto, ¿no? Que la iglesia ha ocultado muchas cosas, ¿no? Hasta ahora. Y bueno, eso tal vez, ¿no? Como a modo de poder compartir un punto de vista. Claro que sí, mi estimado, más bien muchas gracias, se aprecia tu comentario y motivo al resto para que al igual que su compañero puedan expresar sus opiniones, ¿no? Así la clase es más llevadera, más dinámica, más interesante. Y claro que sí, en la época de la conquista como tal, otro dato curioso que les doy para retomar el punto de su compañero, ¿sabían que los que han venido acá a Bolivia, a la América Latina como tal, ustedes dirán, eran nobles, eran personas cultas, de buena cuna? No, no han venido aquí los maleantes, como lo denominaríamos nosotros. Lo peor, la lacra de la sociedad española ha venido a Bolivia, a la América Latina, ¿sí? Y claro, pues no es que cortejaban, porque antes había el cortejo, ¿no? Por eso mi cortejo, mi novia, decían, cortejaban. No sé si han visto la película del Padrino, por ejemplo, el uno. Ahí la ven cómo le gusta a una chica en Italia y tiene que pedir permiso al papá.
El papá le da permiso para cortejar a su hija y cada que quiera salir con la hija, que es ahora su pretendiente, le acompaña a la familia por detrás. Parece chistoso, pareciera un poco exagerado, pero se hacía eso justamente para evitar que la pareja esté solas. ¿Para qué? Para que no tengan relaciones sexuales, para que no quede embarazada, no quede manchada y la sociedad le repudie, ¿no? Para eso era. Entonces, acá los españoles no han venido y han acortejado a nuestros antepasados. Han dicho, esa me gusta, la tomo, la violo y listo, mi descendencia. Dirán, posterior a ellos se han casado. No, y acá lo que su compañero nos decía, el caso de los curas, es cierto, era su derecho. Por ejemplo, ya pasándonos un poco entre la colonia y la república, está también en la época de la monarquía el derecho pernoctem. No sé si escucharon o los que vieron la película Corazón Valiente de Willy Wallace. El derecho pernoctem es ese derecho que tenía el virrey, el noble, el señor feudal encargado por la corona británica, en este caso que estaba a cargo de Eduardo Piernas Largas, que les otorgaba a estos nobles tener la primera noche con la esposa recién casada. Porque no se olviden que otro requisito en la religión católica era casarse virgen. Entonces, el derecho pernoctem consistía en eso, que este señor feudal tenía derecho a robarse la inocencia, la virginidad de esta esposa. Y después de pasar la primera noche con esta esposa, la devolvía a su marido. O sea, lo voy a decir en términos vulgares, la estrenaba, ¿no? Y eso es un hecho que ha generado la revolución escocesa. Esa ha sido la gota, digámoslo así, que ha derramado el vaso para liberarse Escocia de Inglaterra. Obviamente ha durado buen tiempo, ¿no? Pero ha sido la gota. Y bueno, en la época de la República, ¿qué pasó en la época de la República? Acá ya no había ese compromiso de un año, esa cohabitación de un año, ¿no? Más bien el compromiso, ese enamoramiento, vamos a decirlo, era más corto. Tenía que ser más corto, ¿ya? Acá el hombre informaba a sus papás, ¿saben qué? Tengo el deseo de casarme con esta señorita, quiero pedir el permiso correspondiente, voy a hacer la pedida de mano, quiero que me acompañen. Y acá es lo que en Cochabamba conocemos, yo soy de Cochabamba, no sé de qué departamentos me están hablando, sería interesante que lo escriban por medio del chat. A través de qué departamento nos están viendo acá en la transmisión. Como les digo, yo soy de Cochabamba y acá en Cochabamba la costumbre es el mañago, ¿sí? Y este mañago o el mañagar, como se dice, no solo se aplica hoy en día en lo que es el para pedida de mano a los padres, sino también se aplica este mañago en para padrinos, no necesariamente de matrimonio, sino padrinos. Ahorita, por ejemplo, está la fiebre de las graduaciones, entonces están nombrando padrinos. Ahí vienen los memes, ¿no? De servilleta, de comida, de conjunto, de traje, y para eso hay que mañagar. ¿Cómo mañagas? Le haces comer, le haces tomar, le puedes llevar algún detallito y le haces la petición. ¿Te acepta o te rechazas? ¿Sí? ¿Qué más? Resulta ser que en esta época de la República ya no lo llamamos Sirwiñacu. ¿Cómo lo vamos a denominar ahora? Tantanacu, tanta juntitos. ¿Por qué Tantanacu y ya no Sirwiñacu? Tantanacu es una acepción del quechua. Juntos, parejita, par, no chuya, ¿ya? Y este Tantanacu era una práctica realizada hasta la fecha para los que han tenido la oportunidad de presenciar, cuando en las comunidades, hablo en el campo, tenían estas sus fiestas patronales o esas fiestas por temporada de algún santo, etcétera, etcétera, donde se visitaban diferentes comunidades, porque en una sola comunidad no se casaban con los miembros de su comunidad. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no se podían casar con los de su misma comunidad?
¿Qué piensas, Adrián? Imagínense, a ver, que en una comunidad hay 50 personas. De estas Dato 50 personas hay 3, 5 familias grandes. Entonces, ¿por qué no se podían casar entre su misma comunidad, Adrián? Eh, bueno, yo creo que era para, como son comunidades, lo que uno espera es fortalecer esos vínculos, ¿no? Entre comunidades para que no haya, bueno, anteriormente yo creo que era para esos lazos, ¿no? Para formalizar esos lazos como era antes y que que se pueda fortalecer más que todo la raza, ¿no? Ya, está bien, me parece interesante, una estrategia más política, económica, digamos, está bien, no está mal. Sin embargo, es por un aspecto más biológico, ¿no? No te casarías tú con tu hermana o con tu prima, ¿sí? No, o sea, tus hijos. O tendrías abortos espontáneos o nacerían hijos con malformaciones. Entonces, ¿qué sabían ellos de genética? Nada. Pero realmente, ¿cómo ha sido su sabiduría que buscaban pareja fuera de su comunidad, con otras comunidades, ¿no? Entonces ya no había esa limitación, digámoslo así, genética, lo que les permitía, evidentemente también interesante lo que tú planteas, para mantener vínculos buenos entre comunidades y así ser recíprocos entre ambos ante momentos que se requieran, ¿no? Como crisis. Entonces, en este Tantana, con estas fiestas, buscaban una pareja en estas fiestas en las comunidades. Decían, muy bien, ¿con quién me voy yo? Bueno, me voy con fulanita. ¿Quieres irte conmigo? Las robaban, ¿sí? Entonces, ¿te quieres ir conmigo? Sí, ya vámonos. Entonces se iban ahí la cholita con su pretendiente, pasaban la noche juntos, lógico, pues, ¿no ve? Entonces al día siguiente la familia averiguaba con quién se ha ido, dónde está, con escopeta en mano, iban afuera a la casa del chico. Muy bien, pon la fecha. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a casar? Porque le has quitado su honor, su honra. ¿Tú crees que otro hombre va a querer a mi hija cuando ya te la has robado? Su inocencia, por eso dice, se la ha robado, su inocencia, su pureza. Ya tenía que ceder, su vida estaba corriendo peligro, la presión de su familia, la presión social, ¿sí? Eso pasaba en el Tantanaco. Hoy en día aún ocurre, como les digo, en las comunidades, aún pasa, ¿sí? Aún pasa. En cambio, acá en la ciudad, ¿cómo es la unión libre acá en la ciudad? Normalmente, pongamos un contexto en Estados Unidos, en Europa, una pareja joven que recién está emprendiendo, se va a un alquiler, a un departamento, inicia, puede ser con o sin hijos, y empiezan a convivir, a ver qué tal sin plantearse alguna propuesta o alguna promesa de matrimonio. Dicen, a ver, veremos qué tal, nos conoceremos o sobre todo para hacernos ese apoyo económico y también emocional, ¿no? Porque ¿qué pasa ahora con los roomies? No había eso antes. Te vas a vivir ahí con tus amigos, amigas, varón, mujer también. Hay padres por eso que no aceptan estas situaciones, ¿no? Porque en la mente, de acuerdo a su sistema de principios, su sistema de valores y su sistema de normas sociales, les dictamina que esa práctica no está bien aceptada por la sociedad, ¿no? En Bolivia aún el tema de los roomies no es muy practicado, sin embargo, en países de primer mundo, normal. Comparten un departamento entre 2, 3 amigas, varón, mujer, puras chicas, puros chicos, indistinto. Interesante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la unión libre y como les decía, ¿por qué se conforma una unión libre? De hecho, es porque no poseen los recursos para independizarse, quieren probar o todavía no quieren formalizar un matrimonio como tal, ¿no? Muy bien, hablaremos de la constitucionalización de la unión libre. ¿Qué significa la constitucionalización? Significa adoptar ese instituto jurídico familiar de la unión libre o de hecho en la constitución política del Estado boliviano.
Y acá les voy a dar nuevamente un contexto histórico en el cual, como les dije, el primer código de la familia fue en 1972. Sin embargo, en referente a nuestra constitución boliviana, la única que reconocía la constitución de 1938 reconocía al matrimonio religioso, ya sabemos, a la familia y a la maternidad, siempre y cuando esa familia y esa maternidad esté dentro del matrimonio religioso. Entonces la Constitución expresamente declaraba que el Estado se comprometía a protegerlos, pero no hablaba nada de la unión libre como tal, ni de hecho, ¿sí? Posterior a ello, sí, se va a reconocer el matrimonio de hecho, han debido escuchar. Ya es un matrimonio de hecho cuando están conviviendo, ¿no? Y lo denominaban como uniones concubinarias, pero acá le ponían un plazo. Tenías que convivir más o menos o mínimamente 2 años, ¿sí? Transcurrían 2 años de esa vida en común, se tenía que verificar por todos los medios probatorios. ¿Y cuál era la mejor prueba? El nacimiento de un hijo dentro de ese tiempo que tú has convivido. Esa era la mejor prueba, ¿sí? Posterior a ello, la Constitución Política del Estado de Bolivia de 1967 nos habla de que habla del matrimonio civil y ya nos está hablando de la unión libre. Nos está diciendo la unión libre va a ser válida siempre y cuando reúna condiciones de estabilidad y singularidad. Lo que ya les había mencionado hace un momento en los elementos constitutivos, monogamia y permanencia. Sinónimos. Sin embargo, estos dos requisitos son los mismos de hoy en día 2023 que han sido codificados en la Ley 603 del 2014, ¿ya? Después tenemos la Constitución de 1976 y como les decía, si hay estabilidad, hay singularidad, entonces se podría proteger a esa familia constituida por unión libre, pero ahí está el pero. Luego hablaremos de la codificación. La codificación, al igual que la constitucionalización, ¿qué significa? En la codificación, ya se ha dicho, en Bolivia hasta el momento solo ha habido 3 códigos de la familia. La primera del 72, ¿qué nos decía? En la del 72 no hablaba nada de la unión libre, solo del matrimonio civil. En cambio, la Constitución, el Código de la Familia, perdón, de 1988, que era conocida como la Ley 996, ya nos habla de la unión libre, es de hecho la institucionaliza. Ahora sí es un instituto familiar la unión libre. En cambio, antes no era un instituto jurídico, era una práctica pecaminosa, según a los ojos de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ahora, a partir de este Código de la Familia de 1988, la unión libre es un instituto jurídico, ¿sí? Sin embargo, no existía la comprobación judicial de unión libre, que es lo que nos corresponde ver a nosotros. Simplemente, si esa pareja tenía estabilidad y se correspondían el uno al otro, es decir, había singularidad, entonces, sí, podríamos hacer ese proceso para comprobar si evidentemente son pareja o no son pareja, ¿no? O sea, la pareja es la que tiene que demostrar si son o no son pareja. Y acá ambos tenían que estar de acuerdo, porque si no estaba de acuerdo uno, ahí quedaba. No había más. Por eso decían, todo estaba a su nombre, nada estaba a mi nombre. Y ahora él no quiere reconocer que yo he vivido con él 20 años. Y como les explico nuevamente, no existía en ese momento la comprobación judicial de unión libre, no estaba prevista. ¿Quién iba a pensar, pues, si tú, de tu libre y espontánea voluntad, estás conviviendo con esa pareja 10, 15 años, que pasado ello, por la ruptura, por la separación, ahora te vas a negar? Vas a decir, no, yo no estaba con ella, yo salía con otras personas, iba y venía ocasionalmente, yo tenía mi casa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese era el problema.
Posterior a ello se ha creado la actual ley, la Ley 603, el Código de las Familias, y en esta Ley 603 está prevista la comprobación judicial de unión libre. Sin embargo, es bien limitada, también les comentaré, y tiene ¿cómo les puedo decir? Sí, sus limitantes como tal. Y nuestra Constitución. En nuestra Constitución también establece que la unión libre o de hecho es igual a un matrimonio civil. Igual. No reconoce diferencias. Diferencias que ya he explicado a un comienzo, cómo la unión libre ha tenido que atravesar por el matrimonio religioso, el matrimonio civil, ha superado esas barreras. Nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional del 2009 declara que el matrimonio civil y la unión libre o de hecho son iguales, es decir, ya sea el conviviente o el cónyuge tienen los mismos derechos, tienen los mismos deberes. No crean que por que están conviviendo en unión libre y no se han casado por civil, no tienen derechos, o que van a vulnerarles sus derechos, o que no tengan deberes. Tienen, ¿sí? Pero siempre hay un pero, ahí está la regla y la excepción, ¿ok? Hablaremos de los tipos, seguimos hablando de acuerdo a la teoría, a la doctrina, ¿ya? Según esta teoría y también al Código de la Familia de 1988, que nos decía que existían uniones libres regulares y uniones libres irregulares. Las regulares eran las que cumplían con los dos elementos constitutivos, es decir, la singularidad y la monogamia, ¿ya? Y la permanencia. En cambio, las irregulares es todo lo contrario. No había singularidad, había bigamia o relaciones múltiples, no había exclusividad, no había permanencia, quiere decir se enojaban, ella se iba o él se iba, volvían, pero me dirá, entonces, doctora, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los militares? Con los transportistas, que por su oficio o los ingenieros civiles están cada 10, 12 días y se van o vuelven o les cambian de destino a los policías, digamos, tú vives en Cochabamba y le han cambiado a tu pareja a Santa Cruz. ¿Qué te queda? Ya has hecho una vida en Cochabamba, entonces o te quedas en Cochabamba o te vas con tu pareja, porque corres el riesgo de que posteriormente sucedan conflictos, rompan ahí esa ruptura del proyecto de vida en común y ahí vienes, eso ya me estoy adelantando, ahí vienes y él va a decir, yo no vivía con ella, rara vez la veía. Yo soy policía, soy militar, soy ingeniero civil, soy transportista. De los 30 días que tiene el mes, yo estaba fuera 25 días. ¿Qué familia, qué vida en común se puede conformar en 5 días, señor juez? Es más, esos 5 días yo un rato iba donde ella por mis hijos o sin hijos, iba donde mi familia, donde mi hermana, mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo desvirtúas ese testimonio que él está dando? ¿No? Eso ya complica un poco más el proceso. ¿Qué efectos genera una unión libre? Ahora sí, esta es la parte que nos interesa y en la cual vamos a ingresar con el código de las familias. ¿Para qué haces registrar tu unión libre? ¿Sirve la unión libre? Pregunta, ¿es mejor casarse por la vía civil o convivir? ¿Qué piensan? A ver, les escucho. Katia, César, Cristian, Álvaro, Fernando. ¿Qué opinan? ¿Qué es más factible? ¿Qué conviene más? ¿Casarse por lo civil o convivir en unión libre? Wilson, ¿qué opinas? Hola, ¿hay alguien en sala? Están aquí mis leales nomás, Adrián, Belén y Karina. ¿Dónde está el resto? ¿Mm? ¿Qué Buenas opinan? noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Karina?
Bien, gracias, estaba con el audio mal. Doctora, yo creo que como dice el Código de las Familias, que ambos tienen los mismos derechos, ¿no? Tanto el matrimonio civil como el matrimonio de unión libre o de hecho. Una vez que ya registramos el matrimonio de unión libre o de hecho, ya en caso de que para verificar, digamos que evidentemente hay un matrimonio que ha habido una vida en común y para posteriormente hacer una división y partición de bienes, más que todo yo creo que lo que se hace para registrar un matrimonio de unión libre o de hecho es para posteriormente hacer una división y partición de bienes, porque en muchos casos viven y pasados los años quieren separarse, pero en el transcurso de ese tiempo ha habido pues bienes que se han hecho en común y como usted estaba diciendo que lo que hacen es negarse, ¿no? Y registrar mayormente a un solo nombre, entonces no dándole lugar a la otra persona. He tenido un caso así, doctora, de que evidentemente han tenido una unión libre durante 20 años, que hay como prueba que están los hijos que tienen 20, 22 años, sabemos, pero este señor no tenía o sea, no se había divorciado de su primer matrimonio. Posteriormente a eso ha tenido una segunda unión libre, pero tampoco, o sea, había convivencia, pero no se había divorciado del primero. Nuevamente se separa de la segunda, en la segunda tenían hijos en común. Después de eso, hace otra unión con la tercera persona, donde ahí tenía las hijas de 20 años, pero el señor nunca le había dicho a la señora que estaba casado con la primera mujer. Y ahora pasa que el señor se quiere separar, pero la señora había registrado todos los bienes que se habían hecho durante los 20 años. El señor se había enamorado en ese entonces, había registrado todos los bienes a su nombre. Y ahora este señor quiere eh, registrar esta unión libre, pero no va a poder sin antes no se divorcie del primer matrimonio. Y la señora, como ya tiene todo, pero no está todo registrado a su nombre, sí o sí, doctora, él tiene que divorciarse del primer matrimonio para poder registrar la unión libre o de hecho del tercer, donde, o sea, sería el tercer matrimonio, digamos, la tercera unión, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría, doctora, si es que él en este caso no, digamos, se divorcia del primero y esto sale registrado el tiempo? Si la prueba aquí serían los hijos, ¿no es cierto? De 20 años que tiene ya de unión libre. Ujú. Gracias, Karina. Interesante, ya vamos ingresando en casos prácticos en materia procesal como tal. Y bueno, a lo que te he entendido es que tu cliente es el señor, ¿verdad? No la Así es, señora. Ya, así es. perfecto. Ujú. Bueno, primero, al revés y ahí vas a encontrar la respuesta, al revés te voy a plantear el caso. Digamos que tú eres la abogada de la clienta y todos los bienes están a nombre del esposo, ¿ya? El esposo sigue casado ante la ley, ha cometido bigamia, ¿m? En hecho, ¿no? Porque, como tú dices, ha convivido ya con una segunda pareja, no lo ha hecho registrar, sin embargo, pregunta, ¿habrán adquirido bienes en común en esa época de convivencia con la segunda pareja? Porque ahí ya se complica. Tercera pareja, tienen hijos en común, hay bienes de por medio y estos bienes están a nombre del caballero, digamos, te digo, ¿no? Resulta ser que la mujer no sabía nada. Eso es lo que tú me expresas. Ella no sabía que él era un hombre casado. Se presume la buena fe. Eso no lo expresa el Código de las Familias. Como les digo, si se dan cuenta, y más adelante vamos a ver que la comprobación judicial de unión libre solo tiene un artículo, no tiene más. Entonces, ¿con qué te respaldas? Con jurisprudencia y con doctrina. ¿Y qué nos dictamina la jurisprudencia? Que la parte que desconocía que la otra persona no contaba con libertad de Estado, se presume su buena fe.
Por lo tanto, se declara aprobada su pretensión, ¿no? ¿Para qué? Para adquirir personería jurídica para una posterior demanda de división y partición de bienes. Sin embargo, acá tu caso es al revés. No podríamos decir que el de buena fe se ha juntado y quiere hacer registrar una unión libre cuando él no cuenta con libertad de Estado. Entonces, lo primero que él debería hacer es divorciarse. Sin embargo, ¿desde qué fecha? Ya me dices 20 años de convivir, tienen las hijas, más o menos 20, 22 años, pero él continúa casado. Entonces, la autoridad jurisdiccional que va a evaluar ese caso como tal, yo lo veo más difícil, ¿no? Que falle a favor de esta persona, ¿no? Hay esa limitante, porque la presunción de buena fe es al revés, es para la persona que no tiene nombre sus bienes y que no sabía que esta persona no contaba con libertad de Estado, porque hay personas, y a ver, ustedes como tal, si es que ya son casados, revisen sus carnets de identidad, ¿han hecho cambiar? ¿Dice casado o dice soltero? De la mayoría dice soltero. Entonces, cuando te conoces, piensas que el soltero no es como en México, que existe un sistema en el cual revisan si es casado, si es viudo, si es divorciado. ¿Sabían? Hay eso. También para los deudores alimentarios. En cambio, acá en Bolivia no hay tal. Confías en la palabra de la otra persona. Sin embargo, también extraño, ¿no? A menos que su pareja esté en el extranjero o esté en otro departamento, porque tarde o temprano esta situación llega a la luz, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer tu cliente es tener libertad de Estado, ser divorciado, ¿no? Pero ahí ya le está impidiendo, la ley no prevé un plazo de convivencia mínima. Según la jurisprudencia dice 2 años, ¿sí? Pero no es obligatorio. Es decir, si ya estás conviviendo 3 días, puedes ir a registrar al CERESI normal. No te exige que convivas primero 2 años y vayas a hacer el registro. Pero acá él ha convivido 20 años sin contar libertad de Estado. ¿Qué significa? ¿Qué podría plantear en este caso la mujer? La nulidad. ¿Mm? Porque esa pretensión que él quiere está viciada. ¿Mm? Por lo tanto, la nulidad que va a lograr va a dejar sin efecto. Así que yo lo veo verde, tu caso. Sin embargo, no hay casos imposibles, ¿no? Solo sería el caso por caso. Este caso me parece muy interesante. Normalmente esta situación se da al revés. Y ahí está la jurisprudencia que te digo de la presunción de buena fe. Si hay buena fe, la pareja estaba enamorada, entonces, acá, ¿qué podría hacer? Llegar a un acuerdo, ¿no? Negociar, intentar conciliar con esta señora, de partirse equitativamente los bienes en común que se ha hecho, ¿no? Siempre y cuando esos bienes no sean de herencia, digamos. Si es de herencia, es más fácil poder determinar que esos bienes no eran en común, ¿no? Sin embargo, si son bienes que se han ido conformando a lo largo de su convivencia, se puede declarar la nulidad. La otra parte puede interponer la nulidad de esa unión libre, porque él no cuenta con libertad de Estado. Doctora, perdón, la primera mujer está de acuerdo de divorciarse. La primera mujer dice, "No, yo sí me quiero divorciar, no hemos hecho ningún bien en común durante el matrimonio de ellos. Entonces ella está de acuerdo, pero ahora lo que queremos, o sea, que se van a divorciar ellos, pero ya con la tercera, registrar esa unión libre para poder hacer la partición y división de bienes. Para hacer Sería un registro, y ya nos estamos adelantando, necesitas que ambos estén de acuerdo. La señora, esta tercera, ¿está de acuerdo de hacer registrar la unión libre? No, ahorita la señora no, más bien no quiere porque ella tiene todas las cosas, ha hecho poner a su nombre, ella no quiere. Claro. Entonces, no puedes hacer el registro en el CERESI. No es unilateral el registro. Tiene que haber consentimiento de ambos. Sería entonces judicial nomás. Así es. Judicial. Ya. A eso ya vamos a llegar, que es la comprobación judicial de unión libre. Tu cliente tiene que comprobar que ha habido estabilidad, que ha habido permanencia. ¿Cómo va a demostrar la singularidad? Prueba documental, ¿cuál? Certificado de solterío o de divorcio, su sentencia. Pero acá él sigue casado. De todas formas, se va a divorciar. Sin embargo, la fecha de la sentencia es de data reciente. Y acá tú me estás indicando
que la vida en común de esta tercera pareja son 20 años. 20 años, pero esa convivencia está viciada, es nula. No ha habido buena fe por parte de tu cliente. En cambio, al revés, si hubiera sido al revés, como te digo, ese es el camino que te planteo. En cambio, como tu situación es el caballero, como te digo, la mujer puede plantear la nulidad de la unión libre. Si es que la juez le otorga, le declara aprobada su demanda de comprobación judicial de unión libre, que yo lo veo difícil, sinceramente. Porque no te olvides que esto va a segunda instancia también, se va a apelar. Claro, lo único sería es negociar nada más, ¿no? De Sí, manera. sí, sería la mejor forma negociar, porque ya vamos a ir viendo que los procesos de unión libre, de las comprobaciones judiciales de unión libre, son los casos en materia familiar más controversiales. Y como tú ya decías, y parto de ahí, ¿por qué hacemos comprobar judicialmente una unión libre? Por los bienes, por la división y partición de bienes. No lo dice así la ley, y lo vamos a revisar, no lo dice. Sin embargo, es esa finalidad tácita que tenemos, ¿no? Sino ¿para qué? Haría registrar. Ah, también hay efectos patrimoniales, como tú lo mencionas, pero también hay efectos personales. Por ejemplo, y ya estamos ingresando en materia. Me gusta, Karina, esa motivación y el resto, como siempre, les motivo por favor a participar para que la clase sea más dinámica, más interesante, ¿ya? Les decía, hay efectos personales y hay efectos patrimoniales. Los patrimoniales son los que su compañera acá planteaba. Acá tenemos comentarios, a ver, vamos leyendo. Nicole, ambos tienen los mismos derechos y obligaciones. La diferencia es la comprobación cuando hay fallecimiento. Ya, ahorita vamos a hablar de ese. Doctor, en todo caso no se cumplió con el requisito principal de la libertad de Estado. Sí, no puede reclamar nada. Él está casado con su primera esposa. Sí, justamente lo que hemos ido explicando, ¿no? Sería nulo su unión libre que él está queriendo plantear. Ahora, con referente a del fallecimiento, lo que les explicaba a un comienzo. Surte efectos personales y efectos patrimoniales. Efectos patrimoniales con referencia a la comunidad de gananciales que se ha hecho. Quiere decir esos bienes en común que se ha tenido entre ambos convivientes. Sí, pero por otro lado también hay efectos personales. A ver, ¿quién no conoce al alcalde de Cercado? A ver, levanten la mano, ya sea en la cámara o en las reacciones. ¿Quiénes son de Cochabamba? A ver, levanten, quiero verles. ¿Quiénes son de Cochabamba? Nadie, no tengo paisanos. A ver, voy a ir mirando. Aquí hay uno. Jerry, ya. El resto, nadie más. ¿De qué departamentos son? A ver, Adrián, ¿de qué departamento eres? ¿De La Paz? Acá tenemos en el chat La Paz, Santa Cruz, La Paz. La mayoría es de La Paz, ¿no? Bueno, como les decía, aquí en Cochabamba, cercado como tal, tenemos a nuestro alcalde. A ver, tal vez lo conocen, el capitán Manfred Reyes Villa, conocido más como el Bombón. ¿Lo ubican? ¿Han escuchado alguna vez de ese alcalde? Es casado. Imagínense que su esposa se divorcia, ¿ya? Y resulta ser que en el divorcio, si ambos están de acuerdo, la esposa puede mantener el apellido de casada. En la unión libre, lo mismo. Pongamos el mismo ejemplo. Digamos que el capitán Manfred Reyes Villa ha convivido con su esposa 40 años, pero no se han casado. Y bueno, ella quiere hacer comprobar judicialmente la unión libre, obviamente por la división y partición de los bienes, pero no solo eso, sino porque ella quiere tener oficialmente el apellido de Reyes. Me dirán, pero ¿por qué? No es necesario, ya hemos pasado esa época de que la mujer sea considerada como un objeto de su esposo. Sí y no. Acá es más que todo por los privilegios que recibirá el apellido Reyes. ¿Mm? Entonces, esos efectos personales van por ese sentido. Y también por la sucesión mortis causa. Y eso es una situación que ha pasado mucho en el COVID. Imagínense parejas que han convivido años
se han enfermado del COVID, uno de ellos ha muerto y, oh sorpresa, los bienes estaban a nombre de él, de la pareja que ha fallecido. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Comprobarla judicialmente la unión libre. ¿Puede hacerlo tras su fallecimiento? Sí, puede hacerlo. Sin embargo, ¿quiénes se van a oponer? La familia, pues porque él no va a ser su heredero, no es su cónyuge. ¿Quiénes van a heredar en primera línea? Los hijos, si es que hay hijos. Si no están los hijos, ¿quiénes van a heredar? Los padres, y así sucesivamente. Entonces, esta situación se ha visto bastante en el COVID, de parejas que solo convivían, no habían hecho el registro de su unión libre voluntaria, ha fallecido el que era el titular del patrimonio en común y hasta estaba peligrando sus derechos patrimoniales económicos. No solo eso, negocios, empresas, o sea, no solo les hablo de una simple casa, de un lote, de un terreno, empresas, sociedades como tal, que estaban corriendo riesgo, ¿sí? Y claro, pues la familia a veces no acepta las relaciones que tienen, ¿no? Estas parejas y son los primeros en querer recibir su legítima como tal, ¿no? Porque son los llamados a suceder inmediatos, son herederos forzosos. Muy bien, continuaremos entonces. Entraremos ahora sí a materia procesal. Ya me iba adelantando que la finalidad o el objetivo tácito que se tiene en la unión libre es la división y partición de bienes. No puedes dividir ni partir los bienes gananciales. ¿Qué son los bienes gananciales? Es los bienes que están dentro de la comunidad de gananciales de los convivientes que se deberían dividir igualitariamente, ¿no? O a falta uno de ellos con sus herederos. Sin embargo, estos bienes, este patrimonio en conjunto que se ha construido es por un esfuerzo en común, ¿no? Por fondos comunes o porque solo uno de ellos ha aportado, eso es indistinto. En Bolivia no existen los contratos prenupciales, postnupciales, no hay, me estoy casando con un contrato prenupcial, por lo tanto, mis bienes son míos y al momento de divorciarme no te llevas la mitad, no hay tal. Nuestro código es proteccionista con las familias, por eso el código, si me han prestado atención, los dos primeros códigos son código de la familia. Una sola familia, como dictamina Dios. En cambio, nuestro presente código de las familias, a un comienzo les decía, hay diversidades de familias. Y no solo me refiero a la comunidad LGTBIQ, sino me refiero a familias donde padres solteros, madres solteras, entre hermanitos, entre nietos y abuelitos, entre tíos y sobrinos, va a depender, ¿ya? Entonces, esta comunidad de gananciales son ese esfuerzo en común que han tenido estos dos convivientes, ¿no? Ahora bien, hablaremos de acá del proceso extraordinario y al final vamos a hablar del proceso ordinario de la nulidad, que era lo que le iba comentando a su compañera Karina, ¿no? Bueno. El proceso extraordinario familiar tenemos lo que es la comprobación de matrimonio o de unión libre. Lo primero que vamos a hacer es recurrir a la normativa. Y vamos a irnos al Código de las Familias, al artículo 137. Permítanme. Para los que tengan su código en mano también, acompáñenme para hacer la respectiva lectura. Sin embargo, también estoy proyectando en pantalla, ¿no? Ok, acá tenemos. Título 9, capítulo 1, Constitución del matrimonio y de la unión libre. Nos dice que el matrimonio y la unión libre son instituciones sociales. Estas instituciones sociales dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, ¿sí? Orientado a establecer un proyecto de vida en común. Pero tienen que reunir esas condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y nos habla nuevamente de la estabilidad y de la singularidad y del Código de las Familias como tal, ¿no? Tanto el matrimonio como la unión libre surten los mismos efectos
jurídicos, ya sea en las relaciones personales o efectos personales, como ya les iba mencionando, o las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, entre los convivientes y también respecto a los hijos que tengan, ya sean hijos nacidos de ambos cónyuges, es decir, hijos biológicos o hijos adoptados. Eso es indistinto. Sabemos que ahora no hay diferenciación entre hijo extramatrimonial, hijo bastardo o hijo adoptado. Tienen los mismos derechos, los mismos deberes. Esa es la regla. ¿Cuál es la excepción? Muy bien, es válida la unión libre, está reconocida por el derecho boliviano. Sin embargo, esta unión libre tiene que reunir dos condiciones imprescindibles, que es la estabilidad y la singularidad. Posterior a ello, compañeros, no nos vuelven a hablar más de la estabilidad y la singularidad. Como les decía, este es el único artículo, vamos a decirlo así, en el cual se establece qué naturaleza tiene la unión libre o de hecho, pero no nos define qué es estabilidad, qué es singularidad. Evidentemente son palabras de conocimiento general. ¿Quién no conoce qué es la estabilidad, qué es la singularidad? Pero para aplicar en un determinado caso hay un vacío jurídico, ¿sí? Hay una laguna. Y como sabemos, en las fuentes del derecho no es la única fuente la normativa, la ley. Hay más fuentes, está la doctrina, está la jurisprudencia, están los principios rectores del derecho, está la costumbre, ¿sí? Y a un comienzo de mi explicación, yo les iba hablando de la doctrina. El día de mañana vamos a ver la jurisprudencia. Los principios rectores del derecho, ya los he hablado también. Y la costumbre. ¿En qué casos les he hablado de la costumbre? El tantanaco, por ejemplo, ¿sí? La costumbre son esos usos, esos ritos de los pueblos indígenas originarios campesinos, que en nuestra Constitución y en la ley del órgano judicial 025 están reconocidas como una jurisdicción aparte de la jurisdicción ordinaria, ¿sí? Entonces, en la unión libre o de hecho, tiene que ser estable y tiene que ser singular. Es decir, no puede haber esa interrupción en el tiempo. Tiene que ser continuo, por eso es permanente y tiene que ser singular. En la singularidad, entonces, ¿qué tenemos que contemplar? La libertad de Estado. Primero, la libertad de Estado. A menos que sea el caso como yo les he planteado. Yo me junto con mi pareja, yo no sabía que él no tenía libertad de Estado. Se presume mi buena fe. Tengo que demostrar, ¿sí? Que yo no sabía. Yo de buena fe me he juntado con esa persona. Él me engañaba, ¿sí? Diferente sería que yo tenía conocimiento. Pero también la otra parte tiene que demostrar que yo tenía conocimiento. Es por eso que les digo que este proceso es el más, no voy a decir difícil, pero el más controversial y el más oneroso. No vale la pena iniciar un proceso de comprobación judicial de unión libre por un auto de $10,000, digamos. Pero $10,000 son $10,000, doctora. Sí, pero yo he tenido casos de unión libre, por ejemplo, para nuestros amigos de La Paz, de paseños. ¿Cuánto asciende el capital de los comerciantes? ¿Alguien me podría decir? Para que tengan una idea, una noción. ¿De cuántas cortinas estamos hablando ahí en el mercado? ¿Mm? Hablen, hablen, les quiero escuchar o texten. Su patrimonio es cuantioso, ¿sí? Y bueno, ustedes son de allá, a ver, corríjanme si estoy equivocada. ¿Cómo es el contexto? Se juntan, estoy hablando más que todo de los comerciantes, no se casan, se juntan jovencitos y empiezan con el apoyo de las familias a emprender su negocio. De mí, mis clientes eran jugueteros, traían juguetes de China en containers, ¿no? Y bueno, ¿por qué iniciaron el proceso? Porque el patrimonio era muy, muy cuantioso, chicos. Entonces, si son cantidades mínimas, no es recomendable, ¿sí? No es recomendable. Como le dije a su compañera Karina, es mejor a veces negociar, transaccionar de manera interna. Es necesario notificar a todos los llamados a heredar en una demanda de reconocimiento de un león libre o uno puede elegir a quién demandar. Primero, no es el reconocimiento de un libre, es la comprobación. ¿Por qué te corrijo? Porque el reconocimiento se planteaba en la anterior ley, en la 996. Ahí sí hablaba de un reconocimiento de unión libre. Y el reconocimiento no es lo mismo que la comprobación.
¿Cómo dice el verbo? Reconocer. ¿Quiénes reconocen que están conviviendo, Adrián? ¿Quiénes crees que tienen que reconocer que están conviviendo, que son pareja? A ver. Dale, Ah, Adrián. gracias, doctora. Bueno, la sociedad, ¿no? El Estado. El Estado es... No, la pareja. Ay, perdón, es que no entiendo. La ¿Quiénes pareja tiene tienen que que reconocer su unión libre, ¿sí? Ante un claro, juez. Ujú. efectivamente, Dora, como pareja, como concubinos, obviamente van a reconocer de que efectivamente han vivido, han convivido dentro de un hecho matrimonial. No obstante, esto sirve para qué? Para la oponibilidad de terceros ante el Estado, ellos lo van a reconocer. Y el Estado es el quien reconoce a través de la autoridad jurisdiccional competente. Entonces, esto obviamente les va a beneficiar para iniciar lo que usted señala, los trámites o los procesos para declaratoria de herederos, etcétera, ¿no? Es algo que efectivamente se tiene que hacer, personalmente. Ok, gracias. Este reconocimiento que les hablo es de la anterior ley, de la 996, ¿sí? Anteriormente no funcionaba el registro, no había el registro voluntario ante el CERECI, ¿sí? Era ante un juez y eso se denominaba reconocimiento de unión libre, ¿ya? Ambos de manera voluntaria, por si acaso. No es que uno se esté negando, de manera voluntaria iban y hacían su registro. Más que registro, ¿quién tenía que reconocer esa unión libre? Primero la pareja, de forma voluntaria y en conjunto. Y después, ¿quién iba a reconocerlo judicialmente? El juez, ¿sí? Ese es el reconocimiento. En cambio, con la actual ley, ley 603, ya no es reconocimiento, es comprobación. Y como dice el verbo, tienes que comprobar. ¿Quién tiene que comprobar? La parte que está queriendo demostrar, ese es otro verbo, de que sí ha habido vida en común. Ha habido un proyecto en común y se ha terminado, se han desvinculado, ha habido una ruptura de ese proyecto en vida en común, pero sí se ha cumplido con las condiciones de la estabilidad, de la singularidad. No tienes hijos con un extraño. Esa es la mejor prueba, los hijos. Y hay más que ya vamos a ir hablando de los medios probatorios. Ahora, con referente a tu pregunta como tal de la notificación a los llamados de heredar, bueno, me gustaría tal vez que me comentes un poco más, ¿no? El caso, ¿quién ha fallecido? La mujer, el hombre, quién era el titular de los bienes o quién ha aperturado esta sucesión mortis causa, el esposo, la esposa, ¿quién? Para ser un poco más precisos, ¿no? ¿Por qué lo digo? No estás obligado, así le voy a poner esa palabra, no estás obligado a, a nombrar, lo voy a decir así, a todos los herederos como tal, ¿no? Depende qué tipos de herederos te estás refiriendo. ¿Son los hijos? ¿Son los padres? ¿Los hermanos? ¿Los tíos? ¿Quiénes? Yo tuve un caso en cual han hecho una apertura de la sucesión, lo que se conoce la declaratoria de herederos, pero está mal dicho, ¿sí? La apertura de la sucesión, que no han notificado a las partes involucradas, es más, ni lo han mencionado de que había otros herederos, porque no le convenía a esos clientes. Y bueno, el funcionario como tal ha dado curso, ¿no? Acá lo ha dado fe pública, ¿no? Entonces, depende si te conviene o no te conviene, porque también puedes hacer notificar por edictos. No conozco dónde viven, no sé quiénes son, de hecho, a presuntos interesados, ¿no? Ellos ya interpondrán su tercería, como dice acá su compañero Adrián, y plantearían, contestarán a la demanda, pero tú has cumplido con notificar por edictos, no los conozco, no sé quiénes son. Y te conviene, porque ¿quién revisa el sistema Hermes? ¿Quién revisa los edictos del periódico? Pero ahora, gracias al COVID, todo es por Hermes, ¿sí? Nadie revisa Hermes.
Así que pasa las 2 publicaciones que te establece la normativa y listo. Depende que te conviene, como te digo. A menos que tú seas al revés, ¿no? La otra parte va a depender de eso. Y bueno, continuamos. Nos dice también, en el matrimonio y la unión libre se reconoce el término de cónyuge sin distinción. Entonces acá el compañero nos hablaba hace un momento de concubino. No hay tal. Esa palabra de concubino es más un uso que lo damos las personas, ¿no? Como tal, pero lo apropiado y lo correcto puedes decir mi cónyuge o mi conviviente, mi esposo también. Porque hace un momento les decía, el matrimonio civil y la unión libre es lo mismo, te estoy diciendo, es lo mismo, tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones, surten los mismos efectos jurídicos, personales y patrimoniales. Entonces, denominar tu concubino a, aquí hay un pero. Ahorita lo que les estoy explicando simplemente es la naturaleza jurídica. Todavía no hemos ingresado de el registro o la comprobación judicial. Es decir, la forma voluntaria o cuando es unilateral, cuando una de las partes quiere demostrar que ha vivido con esa persona y la otra niega rotundamente de que no ha sido mi pareja, no hemos vivido establemente, no he sido singular, yo no contaba con libertad de estado o yo tenía relaciones múltiples, poliamorosas, etcétera. ¿Ya? Hace un momento hablábamos con su compañera Karina de qué requisitos se necesita, al igual que un matrimonio, porque esto es igual que un matrimonio, para conformar una unión libre, ¿sí? Primero está el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es esa libre voluntad de cada persona. Y este consentimiento se tiene que expresar sin que medie el dolo, la malicia, la mala intención, el error. ¿Cómo te podrías equivocar en el consentimiento? Habría que ver. O la violencia, ¿ya? Es decir, que no te estén amenazando, te estén coaccionando, ¿no? Es por eso que a los que ya han asistido tal vez a matrimonios preguntan, ¿viniste por espontánea y libre voluntad? ¿Te están obligando? ¿Verdad? Lo mismo. El funcionario del CERECI, lo propio. Cuando es voluntario les va a preguntar, ¿viniste por libre y espontánea voluntad? ¿Han venido acá por libre decisión, sin imposiciones, sin coacciones de por medio? Sí, hemos venido en libertad de voluntad y queremos contraer nupcias, ¿no? Evidente. Luego tenemos el segundo requisito, que es la edad. ¿A qué edad se tiene mayoría de edad? A los 18 años. Los 18 años tú ya puedes casarte, puedes constituir tu unión libre. Sin embargo, acá esa es la regla. Ahora, la excepción dice, se puede constituir matrimonio o unión libre a partir de los 16 años de edad cumplidos, siempre y cuando tengas la autorización escrita de los que tengan tu autoridad parental, tu mamá, tu papá, tu tío, depende pues quién sea tu tutor legal o quién tenga tu guarda, ¿no? Porque eres menor de edad como tal. A falta de estos, ¿quién te puede entregar también esta autorización expresa, escrita? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Ante un oficial de registro cívico. Esa es la excepción, ¿ya? En cambio, si no se cuenta con esta autorización, por lo tanto, no se puede celebrar dicho acto. Y el más importante, la libertad de estado, es decir, que seas soltero, que seas viudo, que seas divorciado. Y esto, ¿dónde lo tramitas? En el tribunal electoral tienes que sacar lo que se denomina el certificado de soltería. Necesitas. Sí o sí, es lo primero que te va a pedir el oficial de registro o el funcionario del CERECI. Ahora, ¿quiénes no pueden constituir un matrimonio civil o una unión libre de hecho? Los interdictos. Ya me estoy adelantando lo que van a ver la siguiente semana con la doctora Lady. ¿Quién me puede decir qué son los interdictos? ¿Qué es la interdicción o quiénes son los interdictos? A ver, les escucho. ¿Quién me dice qué es la interdicción? ¿Quiénes son interdictos? ¿Qué tipo de personas? A ver. Belén, a ver.
Am, los interdictos son aquellas personas que no tienen capacidad jurídica y que Ya, necesitan una tutela, una curatela en realidad. ok, está bien. Pero ¿por qué no tienen capacidad jurídica? ¿Qué pasó con ellos? Eh, enfermos, Están incapacitados, ¿no? exacto, Hay mucho tipo de incapacidad, pero sobre todo mentalmente, porque exacto. físicamente, no, es más mental, ¿ya? Por ejemplo, los que tienen retraso mental, síndrome de Down, el autismo, dependiendo si es en tercer grado, a ver, son los que tienen una discapacidad psíquica, mental, que les impide cuidar de su persona, sí, administrar sus bienes y tiene que ser declarada en sentencia por el juez, ya que la capacidad se presume. Sí, así es. Gracias, querido Bartolomé, por tu participación. Entonces, estas personas que han sido declaradas judicialmente por medio de una sentencia como interdictos no se pueden casar, no pueden hacer registro de su unión libre tampoco. ¿Ya? Los de parentesco consanguíneo, lo que estábamos hablando hace un momento con Adrián, con tu prima de segundo, tercer, cuarto grado, ¿puedes registrar tu unión libre? No, no puedes, ¿verdad? ¿Qué se denomina eso cuando se casan entre misma familia? ¿Qué se llama? ¿Quién me dice? ¿O tienen progenie ahí con su misma familia? ¿Qué se llama? ¿Nadie? Nadie me puede decir. A ver, Belén. ¿Incesto? Claro, incesto. No puedes, te prohíbe hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad. Tampoco con tus hijos adoptivos, por si acaso. Está bien que no lleven tu sangre, pero ya pertenecen a tu núcleo familiar, así que tampoco puedes con ellos, ¿sí? El parentesco adoptivo, lo que les acabo de decir, y el impedimento por delito. ¿Qué tipos de delito? A ver, ¿qué tipos de delito? Los que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, ya sea por tentativa, por complicidad o el consumo del delito, o consumado el delito, perdón, de homicidio, feminicidio y asesinato. ¿Mm? Es decir, los que han sido sentenciados y sus sentencias están ejecutados como homicidio, feminicidio y asesinato, no pueden contraer nupcias. Tampoco pueden hacer registrar su unión libre, ¿ya? Pero, doctora, en los centros penitenciarios hay personas delincuentes que están cumpliendo su sentencia y pueden contraer nupcias. Siempre y cuando, les doy el ejemplo en La Paz, para los que están allá del caso de Anakin Tankara, ¿les suena? Su exnovia, su expareja, la que conjunto con su cómplice lo han asesinado, se han casado. ¿Cómo entonces? ¿Y este impedimento por delito? Ah, es que todavía no hay una sentencia ejecutoriada. Todavía no hay. Sigue con detención preventiva, eso es otra cosa. Entonces ya se casó, pues. Acá como que hay una limitante, ¿no? En todo caso debería ser por simple denuncia o cambiar la etapa procesal penal. Sin embargo, también puede ocurrir que sea una denuncia falsa, temerosa, difamatoria y calumniosa. Y listo, te arruinaron tu vida, nunca más te vas a poder casar. Entonces, la ley prevé no más que con sentencia ejecutoria, ¿sí? Por eso del caso de Ana Quintancara, sí se ha casado la chica, porque no hay sentencia condenatoria todavía, ni absolutoria, ¿no? No está ejecutoriado nada. Simplemente está con detención preventiva y así se quedó. Ok, y luego finalmente está el vínculo por tutela. Es decir, que no te puedes casar, no puedes hacer registrar tu unión libre con tu tutor, con tu curador, ¿sí? No puedes. Se supone que tu tutor, tu curador, te cuida, te protege y además administra tus bienes. Así que, como que curioso, ¿no? Que justo te haya pedido juntar sus vidas. Raro, sospechoso, como se diría. Prevé. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien?
A ver cómo están esas caritas. No se estarán durmiendo. Yo sé que ya son las 9:30. Pero está interesante nuestra clase. ¿Vamos bien? A ver qué tal. ¿Hay alguna duda hasta acá para que siga avanzando? No sé si Mayra me confirma, tengo 4 minutos más de disertación o hasta qué horario nos vamos a extender. Pido confirmación, por favor. Doctora, puede continuar, no hay problema. Ok, ¿hasta qué minuto puedo continuar, querida Mayra? Bueno, no tenemos límite, pero depende de usted. Ok, le daremos pues unos 10 minutitos más, ¿qué les parece? Porque igual tenemos sesión el día de mañana y el día lunes, entonces no nos estamos despidiendo como tal. Muy bien, se logra visualizar, ¿no? En pantalla el artículo 161, vamos a hablar del trato conyugal. Hace un momento les explicaba que para poder registrar tu unión libre, se va a presumir el trato conyugal, ¿sí? Se va a presumir la estabilidad y la singularidad, porque ambos están viniendo a declarar de que sí convivimos juntos. ¿Qué es importante acá? La fecha. Imagínense que Belén y Adrián ya conviven 20 años, ¿ya? Conviven 20 años, pero no le pueden decir convivimos hace 20 años. Es impreciso. Fecha, día, hasta la hora más se te puede hacer la burla el funcionario. Guay, ahora, ¿desde qué fecha pues vivimos? No me acuerdo, son 20 años. A ver, calcularemos 20 años. Ya, los 90. ¿Pero qué mes? ¿Qué día? Con precisión. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué te piden la fecha exacta desde que has empezado a convivir? ¿Quién me puede decir? A ver, les escucho, les escucho. Guillermo. ¿Por qué el funcionario del Cerecí les pide sí o sí la fecha exacta? Por el tema de la comunidad ganancial, quizá. Sí, totalmente. Imagínate que tú has dicho que has iniciado tu relación el 20 de enero de 1990, pero una semana antes habían comprado un lote. Entonces ese lote ya no ingresa en la comunidad ganancial. A nombre de quien esté el lote va a ser un bien propio, de soltero, como dicen, ¿no? Entonces, por eso muy importante el tema de la fecha, ¿ya? Además, hace un momento les preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Casarse por lo civil o hacer registrar su unión libre para personas que ya han convivido muchos años? A ver, ¿qué les conviene? Irse al Cerecí, hacer registrar su unión libre, los dos juntos, no es un acto protocolar, por si acaso, ceremonial, ritualista, como el matrimonio civil. Van los dos, firman, se acabó. Es como un trámite, es un trámite. En cambio, el matrimonio civil ahora hay registros, ¿no? Donde lo adornan, ahí está su champancito, las palabritas, puedes llevar a tu fotógrafo, más bonito aparentemente, ¿no? Más ampuloso. ¿Qué será mejor? ¿Qué escogerías tú? ¿A quién tenemos en sala? A ver, ¿qué escogerías tú, Nicole? Nicole Bruno. ¿Escogerías hacer registrar tu unión libre o te casas por el matrimonio civil? ¿Qué escoges? Si convives con tu pareja, puede ser 2 años, 5 años, indistinto el periodo o el plazo de convivencia. A ver, Karina, te escuchamos, Karina. Te comento que tu micrófono está apagado, no te escuchamos. Ay, Ahora sí, perdón. no te Ya, preocupes. doctora, en este caso yo lo registro, prefiero registrar la unión libre por el tiempo, porque si me caso, si bien ya tengo una convivencia, y si es que me caso o recién, digamos, ya tengo una convivencia de 20 años atrás y me caso recién ahora por lo civil, me conviene mejor registrar por el tema de los bienes. Otra vez, todas las preguntas que yo les hago nos lleva a los bienes. Todo nos lleva a los bienes, a la comunidad ganancial. Porque a veces les dicen, ay, tan feo,
¿Cómo pues tú y tu pareja nomás van a irse al CRC? Háganlo algo más bonito, búsquense una oficialía de registro que esté bien decorada, con fotógrafos. Nicole, ¿nos quieres decir algo? Tu micrófono está prendido. Además, supongo que No, no le escuché bien. Bueno, les decía, háganlo algo más bonito. ¿Cómo lo quieren hacer así tan solitario, tan improvisado, tan frío? Ya, le hacen caso. He tenido ese caso, por eso lo digo. Le han hecho caso. Y los bienes, ¿qué has hecho? Estás declarando que recién desde este día que has firmado tu acta son pareja y anterior a ello lo has eliminado. Ya no existe. Y ahora, guay, no sabía, doctora. Y aparte que has confiado en la buena fe de tu pareja, que al momento de que pase algo, iba a decir, sí, esta mitad también le corresponde a ella o a él. Así que si hay bienes de por medio, lo mejor y lo más apropiado es hacer el registro, siempre y cuando ambos estén de acuerdo, ¿no? Ahora, ante la negativa del otro, tendrás que iniciar nomás la comprobación judicial, que es por vía unilateral. Uno quiere demostrar y debe comprobar que ha habido vida en común, que ha habido trato conyugal, y este trato conyugal, bueno, se supone que ha existido un vínculo de unión libre en los hechos, ¿no? Por eso es unión libre o de hecho. Tienes que demostrar en los hechos que has hecho vida de pareja. ¿Cómo? Lo más importante, hijos. Pero ¿qué pasa si no han tenido hijos? ¿Cómo más podrían demostrar este trato conyugal? Vida en común pacífica. Ah, y con esto les voy a dejar con la duda para nuestro caso de mañana. ¿Qué pasa con la violencia doméstica? Bolivia tiene una tasa muy alta en casos de violencia doméstica. Agresión física, violencia psicológica, económica, simbólica. Hay denuncias en la FELCB ante el SLIM, procesos ya penales. ¿No está contradiciendo a una vida común pacífica? Uy, entonces el que está negando podrá decir, pero si ella me ha denunciado por lo que supuestamente yo le he pegado. Nuestra convivencia no era pacífica, señora juez, era agresiva, supuestamente. Ella me ha calumniado, como que ya se complica. Respetuosa, si hay violencia, hay respeto. Y sin violencia, ahí está, expresamente nos declara. Eso ya lo vamos a hablar mañana, es un tema muy interesante, ¿sí? Después el trato conyugal, ambos tienen que estar reconocidos como cónyuges por su familia y por la sociedad. Imagínate pues tu cuasi suegra, así lo voy a decir, porque no ha habido registro, estamos hablando por la vía unilateral. Dice, no, mi hijo, no estaba con ella exclusivamente, no había exclusividad de mí, mi hijo tenía novias de tanto en cuanto, tenía amigas, y ella era una chica que se ha obsesionado con mi hijo, lo perseguía, lo acosaba, no, para nada en la prueba testifical. Por el otro lado, la sociedad, el trabajo. No le hemos conocido, nunca le ha traído, no hemos visto ni fotos en su pupitre, en su oficina, nunca nos ha comentado, más bien no sabíamos que tenía pareja. Es más, cuando hacíamos los viernes de soltero, nosotros teníamos chicas, qué sé yo, íbamos al Pridi, no sé qué habrá en La Paz, los lenocidios, no sé, ahí a la casa de las conejitas, no, ni idea. Señora juez, para nada, no sabíamos. Para nosotros nuestro amigo es soltero. Después, ¿qué otra prueba? Este es interesante. Han sido padrinos. De religión, obvio, no pueden, de civil tampoco, pero han sido padrinos de 15 años, han sido padrinos de bautizo, han sido padrinos de confirmación. ¿Puedes demostrar? Para los que tienen la religión como tal, católica, en sus certificados constan los nombres de sus padrinos. No constan. Entonces, ¿cómo demuestras? Fotos. Pero me ha montado, eso es un montaje, no soy yo, me ha photoshopeado. Pericia. Por eso les digo, este proceso es contradictorio, es moroso y es cuantioso. Por eso no vale la pena
si los bienes en común son de un rango menor, porque los gastos que se basan en los medios probatorios son altos. Puede decir, no soy yo, me han photoshopeado, pericia. Las estampitas, por ejemplo, que tienen para mi bautizo, mis padrinos, ¿no ve? Y ponen ahí. Esa es otra opción, por ejemplo, que ponen. El colegio, llaman a la maestra, a la directora, en el caso de los hijos, sí, los ha visto, sí, pero peleaban mucho. Sí, ¿qué le decía al niño? Que su papá le pegaba o que la mamá cada vez le botaba de la casa, ya no hay estabilidad, no hay permanencia, no hay cohabitación bajo un mismo techo. El niño dirá, sí, mi papá, pero dormía todos los días en el sofá, o dormía conmigo, mi mamá, no dormían bajo el mismo lecho. Entonces, todo eso se tiene que demostrar y se tiene que comprobar la parte que quiere que se apruebe la unión libre. O por el otro lado, el otro tiene que, por el otro lado, comprobar que no ha habido vida en común, que no ha habido trato conyugal, ¿sí? Acá lo dejaremos, mis estimados, está interesante, recién vamos por la mitad en nuestra parte procesal y el día de mañana vamos a explicar un caso bien particular, ¿sí? Que es justamente cómo la comprobación judicial de unión libre puede estar obstaculizada por un medio probatorio que es la denuncia por violencia intrafamiliar. Es decir, lo podrá desestimar, tendrá la autoridad jurisdiccional a través de la sana crítica, va a poder declarar improbada la demanda de la comprobación judicial de unión libre, simplemente porque no cumple expresamente lo que dicta la ley de una vida pacífica, armoniosa y sin violencia. Les lanzo esa pregunta. Y el día de mañana vamos a compartir también una sentencia constitucional. Para los que no conocen y ya quieren ir investigando, el caso emblemático para mis amigos de La Paz, el caso de David y Guido. Vamos a hablar de ellos mañana, ¿sí? Eso sería todo, a menos que tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario. Si no, hasta mañana, mis estimados. Bueno, doctora, agradecemos su excelente participación. Como mencionó, vamos a invitar a nuestros cursantes a que puedan levantar la manito para realizar alguna pregunta. Tenemos a Marisol López. Bueno, no sé si nos está aplaudiendo o quiere la palabra. Le vamos a activar el micrófono de todas maneras. Adelante, Marisol. Activa tu micrófono, por favor. Creo que era un aplauso, doctora. Bueno, ¿algún otro participante quizás que quiera realizar alguna pregunta? Creo que no tenemos a ninguno. Ha sido muy clara, doctora. Muchísimas gracias. Realmente una excelente participación, muy interactiva. Su clase sé que ha sido de mucho agrado para todos nuestros cursantes. Y pues nos vemos el día de mañana. Gracias, querida Mayrita. Muy buenas noches para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana puntual. Eran aplausos, dice Marisol. Gracias, gracias, Marisol Belén. Entonces, nos vemos el día de mañana. Ya pueden ir investigando un poco del caso de Guido y David. Aquí nuestros amigos paseños ya deben conocer, yo pienso, el caso. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Se cuidan. Buenas noches a todos. Que tengan un buen descanso. Hasta mañana.